Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Espero que te guste lo que ves y te quedes un ratito más. Y si ya eres parte de esta pequeña comunidad, qué gusto verte de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que estoy segura a muchos de nosotros nos ha pasado, o por lo menos hemos imaginado. Esos reencuentros inesperados, a veces hasta incómodos, con personas de nuestro pasado. Concretamente hoy nos sumergiremos en la historia de un reencuentro con un amigo de la infancia que, bueno, digamos que no salió exactamente como esperaba. Prepárense para escuchar una historia llena de sorpresas, un poco de cringe y, con suerte, algunas lecciones valiosas sobre cómo lidiar con estas situaciones. Antes de que empecemos con la historia, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos situaciones de la vida real, reflexionamos y sobre todo, nos reímos un poquito. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Y ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó irónicamente en un lugar que asociaba con pura felicidad, una heladería. Era un día soleado, perfecto para disfrutar de un delicioso helado de pistacho y desconectar un poco del estrés del trabajo. Estaba haciendo fila con la mente en las musarañas, pensando en si pedir cono o tarrina, cuando de repente escuché una voz que extrañamente me sonaba familiar. ¿En serio, todavía pides de pistacho? ¡Qué aburrida! Levanté la vista y, ahí estaba. Era David. David, mi amigo de la infancia, el que sabía todos mis secretos, con el que construí fortalezas de almohadas épicas y con el que compartí incontables tardes jugando a las escondidas. David. No lo veía desde... Dios mío, desde la primaria. En un primer momento, la emoción me invadió. Era increíble volver a verlo. Pensé en todos los recuerdos que compartíamos, las risas, las travesuras. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero esa sensación de euforia duró apenas un instante porque, bueno, digamos que David había cambiado un poco. Físicamente era casi irreconocible. Se había dejado crecer una barba poblada que le daba un aire, no sé, como de leñador moderno. Pero no era solo la apariencia. Era su actitud, su forma de hablar. Era como si fuera otra persona completamente diferente. Recuerdo que de pequeño David era un niño flacucho, con el pelo siempre despeinado y una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Ahora esa sonrisa parecía forzada, casi como una mueca. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y alegría, ahora reflejaban una especie de, no sé, superioridad. Era como si se hubiera tragado a un ejecutivo de Wall Street y estuviera intentando regurgitarlo. Lo saludé con entusiasmo, le di un abrazo y le pregunté cómo estaba. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse, digamos, interesantes. David empezó a contarme sobre su vida, pero no de una manera natural o amigable. Más bien, parecía que estaba intentando impresionarme, como si estuviera compitiendo conmigo. Me habló de su trabajo súper importante en una empresa de tecnología, de sus viajes exóticos y de su increíble apartamento con vistas al skyline de la ciudad. Todo lo que decía sonaba forzado, como si estuviera leyendo un guión preparado. Y lo peor de todo, es que no me preguntaba nada sobre mí. Era como si solo le importara hablar de sí mismo y de lo genial que era su vida. Cada frase que salía de su boca estaba adornada con nombres de marcas de lujo, referencias a networking y expresiones que sospecho había sacado de algún libro de autoayuda para emprendedores. Recuerdo haber pensado, ¿este es el mismo David que se escondía detrás de mí cuando el matón de la clase se acercaba? Intenté cambiar de tema, preguntarle por su familia, por otros amigos en común, pero nada. Siempre volvía a hablar de sí mismo y de sus logros. Era agotador. Le pregunté por su madre, doña Elena, que siempre nos preparaba galletas después de jugar al fútbol en el parque. David me respondió algo vago sobre que su madre estaba bien, supongo, y luego volvió a hablar sobre la ronda de financiación que estaban buscando para su empresa. Era como si los recuerdos de nuestra infancia, esos lazos que creía que nos unían, se hubieran desvanecido por completo en su ambición desmedida. En un momento dado, me preguntó a qué me dedicaba. Le conté sobre mi trabajo que me encanta, aunque no sea tan glamuroso como el suyo. Trabajo en una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a personas sin hogar a encontrar empleo y una vivienda digna.
Es un trabajo duro, a veces frustrante, pero me llena de satisfacción ver cómo puedo hacer una diferencia en la vida de los demás. Y ahí fue cuando soltó la frase que me hizo darme cuenta de que este reencuentro no iba a ser lo que esperaba. Ah, qué bien que te dediques a eso. Es importante que haya gente que haga ese tipo de trabajos también, ¿sabes? No todos podemos ser CEOs y emprendedores. ¿En serio acababa de decir eso? ¿Me estaba menospreciando? En ese momento sentí una mezcla de incredulidad y decepción. Este no era el David que recordaba. Este era un David inflado, egocéntrico y, para ser sincera, un poco patético. Sentí como si me hubiera dado una bofetada con un guante de seda. Era como si mi trabajo, que me llena de orgullo y que considero que es vital para la sociedad, fuera visto por él como una especie de servicio comunitario que alguien tenía que hacer por los demás. Intenté mantener la compostura, pero la verdad es que me sentía bastante incómoda. No sabía qué decir, cómo reaccionar. En mi mente repasaba todas las posibles respuestas, desde un sarcástico «sí, David, alguien tiene que limpiar la basura que generáis los CEOs y emprendedores», hasta un silencioso e indignado «no tengo tiempo para esto». Así que simplemente sonreí y dije algo como «sí, supongo que tienes razón». Opté por la vía diplomática, aunque por dentro estaba hirviendo. La conversación siguió un rato más, con David hablando sin parar sobre sus cosas y yo asintiendo de vez en cuando, fingiendo interés. Me contó sobre su estratega de marca personal, su gurú de productividad y su entrenador de mindfulness. Era como si su vida fuera una serie de reuniones con personas que le decían cómo ser más exitoso, más rico y más. David. Finalmente la fila avanzó y llegó mi turno de pedir el helado. Mientras pagaba, David me dijo que tenía que irse, que tenía una reunión importantísima con unos inversores. Me dio un abrazo rápido y me prometió que nos mantendríamos en contacto. Sacó su teléfono, un modelo último grito con una funda ostentosa, y me pidió mi número. Se lo di pensando que probablemente se perdería en la inmensidad de su agenda llena de reuniones importantísimas. Sinceramente dudaba mucho de que eso fuera a pasar. Lo vi alejarse con su andar apresurado y su traje impecable, y sentí una profunda tristeza. No solo por la pérdida de la amistad, sino también por la persona en la que se había convertido. Me fui de la heladería con una sensación extraña. Por un lado, me alegraba haber visto a David después de tanto tiempo. Era como una pequeña ventana al pasado, un recordatorio de esos días despreocupados en los que la mayor preocupación era elegir entre el tobogán y el columpio. Pero por otro lado, me sentía decepcionada por la persona en la que se había convertido. La imagen de David, el niño que conocí, se había chocado de frente con la realidad de este hombre que parecía obsesionado con la validación externa y el éxito material. ¿Qué había pasado con el niño divertido, creativo y humilde que recordaba? ¿Dónde había quedado esa conexión que compartíamos? Me pregunté si en algún momento del camino, David se había perdido a sí mismo, si la presión por alcanzar el éxito lo había consumido por completo. Reflexionando sobre ese encuentro, me di cuenta de varias cosas. Primero, que las personas cambian. Es una verdad inevitable de la vida. Las experiencias, los sueños, las decepciones, todo nos moldea y nos transforma en alguien diferente. A veces para bien, a veces para mal. Y a veces simplemente nos convertimos en alguien que no reconocemos. Segundo, que a veces es mejor dejar ciertos recuerdos en el pasado. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. A veces es mejor conservar la imagen idealizada de alguien en nuestra memoria, en lugar de enfrentarnos a la realidad de quienes son ahora. Forzar una relación que ya no existe puede ser doloroso y decepcionante. A veces el tiempo simplemente sigue su curso y las personas se separan, tomando caminos diferentes. Y tercero, y quizás lo más importante, es que no debemos dejar que el éxito se nos suba a la cabeza. La humildad, la empatía y la autenticidad son cualidades mucho más valiosas que cualquier título o cuenta bancaria abultada. El éxito verdadero, creo yo, se mide por la forma en que tratamos a los demás, por la huella que dejamos en el mundo y por la felicidad que encontramos en las cosas simples de la vida. No se trata de tener más, sino de ser más. Ese reencuentro con David fue una lección. Una lección sobre la importancia de mantenernos fieles a nosotros mismos, de no dejarnos llevar por las apariencias y, sobre todo, de valorar las relaciones genuinas y significativas.
Me recordó que lo que realmente importa en la vida no es la cantidad de dinero que tenemos, sino la calidad de las conexiones que construimos con los demás. Y ahora, cuéntenme ustedes, ¿alguna vez han tenido un reencuentro incómodo con alguien de su pasado? ¿Cómo lo manejaron? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Tal vez podamos aprender unos de otros y encontrar nuevas formas de navegar estas situaciones a veces extrañas y difíciles. ¿Alguna vez se encontraron con un ex que se había convertido en una persona completamente diferente? ¿O tal vez con un antiguo compañero de trabajo que ahora se comporta como si fuera el dueño del mundo? Compartan sus experiencias. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya hecho reflexionar un poquito. Recuerden que la vida está llena de sorpresas, tanto buenas como malas, y que lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. No permitan que un reencuentro incómodo les robe la alegría del presente. Concéntrense en las personas que los quieren y los valoran por quienes son realmente y no por lo que tienen. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si fue así, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Besos.